Bienvenidos de nuevo a Podcast del Ort. Soy tu presentadora habitual y hoy tenemos información muy importante que analizar, porque Bitcoin se encuentra en un momento verdaderamente decisivo. Estamos viendo cómo el precio se acerca cada vez más a confirmar una ruptura por encima de una zona de resistencia clave, y al mismo tiempo, el mercado de acciones de Estados Unidos continúa marcando nuevos máximos históricos. Además, la liquidez que se está acumulando justo por encima del precio actual de Bitcoin nos está enviando una señal muy interesante. Podría estar gestándose un nuevo short squeeze en cualquier momento. Así que quédate hasta el final, porque hay mucho de qué hablar hoy. Y no solo eso, porque Ethereum también está tocando una zona de resistencia muy importante, y parece que está a punto de intentar una ruptura. Excited. Mientras tanto, XRP está empezando a mostrar señales de agotamiento justo en la zona que llevamos semanas marcando como resistencia clave en los gráficos. Todo esto lo vamos a desglosar con detalle a lo largo del video. Antes de entrar de lleno en los gráficos de cripto, echemos un vistazo rápido al mercado bursátil estadounidense. Si observamos el índice S&P 500 en el gráfico de 4 horas, podemos ver claramente que en la última jornada se ha producido una continuación del movimiento alcista, con el precio superando los anteriores máximos históricos. Esto es, por definición, un mercado alcista, máximos más altos, impulso positivo y una tendencia general que apunta hacia arriba. Y esto importa mucho para el cripto, porque cuando las bolsas se comportan así, es muy difícil que Bitcoin o el resto del mercado cripto sufran caídas bruscas o movimientos bajistas severos. Ahora bien, si el mercado de acciones llegara a girar repentinamente a la baja, eso también afectaría a Bitcoin de forma negativa. Pero por el momento, eso no está ocurriendo. Mientras las acciones sigan empujando hacia nuevos máximos, lo más probable es que veamos más movimiento alcista que bajista en el mundo cripto. Ahora bien, si miramos el gráfico semanal de Bitcoin, para entender la tendencia más grande, técnicamente hablando, desde aproximadamente septiembre u octubre del año pasado, la tendencia general ha sido bajista. El indicador de supertendencia sigue marcando en rojo en el marco temporal semanal, lo que indica que el movimiento de fondo sigue siendo bajista. Sin embargo, también estamos viendo una señal de sobreventa en ese mismo marco temporal, una señal similar a la que se confirmó a mediados de 2022 y que en aquel entonces dio paso a un alivio alcista prolongado. Eso es exactamente lo que ha comenzado a suceder durante el último mes, tal como se venía anticipando. Si nos vamos al gráfico de 3 días, vemos que Bitcoin está manteniendo ese rebote alcista de corto a mediano plazo dentro de la tendencia bajista mayor. Pero aquí viene el punto más importante del análisis de hoy. Si Bitcoin logra cerrar una vela diaria y aún mejor una vela de 3 días o semanal por encima de los $76,000, y lo que es más importante, si consigue mantenerse por encima de ese nivel, estaríamos ante la primera señal real en el gráfico de que la tendencia bajista mayor podría estar llegando a su fin. Sería la primera señal concreta de que podría comenzar a formarse una nueva tendencia alcista de mayor duración. En ese escenario, el siguiente objetivo de precio que estaría mirando sería la zona de los $86,000 aproximadamente, que equivaldría a un movimiento de unos $10,000 desde el punto de ruptura. Pero quiero dejarlo muy claro. A día de hoy todavía no hemos confirmado esa ruptura. Seguimos esperando que el precio cierre y se mantenga por encima de 76,000. Y mientras el mercado de acciones siga comportándose como lo está haciendo ahora mismo, la probabilidad de que esa ruptura ocurra pronto es cada vez mayor. En el gráfico de 4 horas, se está comenzando a insinuar una posible divergencia bajista.
aunque todavía no está completamente confirmada. Los máximos del precio son relativamente planos, mientras que el RSI está formando máximos más bajos. Incluso si esta divergencia llegara a confirmarse, históricamente hemos visto que este tipo de señal en el marco de 4 horas no implica una reversión de la tendencia, sino simplemente una pequeña pausa o enfriamiento de 1 o 2 días. Eso es exactamente lo que se anticipó hace 2 días en el canal y, efectivamente, es lo que ha estado ocurriendo. El precio ha ralentizado su movimiento, pero la tendencia alcista de corto plazo permanece intacta. Si vemos alguna caída puntual en las próximas horas o días, esperaría un soporte sólido en la zona de $73,600 a $73,700 y más abajo entre $71,000 y $72,000. Son niveles importantes a tener en cuenta si el precio decide tomarse un respiro antes de intentar nuevamente la ruptura. Ahora, mirando el mapa de calor de liquidaciones de Bitcoin, algo muy interesante está ocurriendo. Se está acumulando cada vez más liquidez por encima del precio actual. Esto significa que hay una gran cantidad de traders abriendo posiciones cortas en este momento, apostando en contra de Bitcoin, a pesar de que técnicamente estamos en una tendencia alcista, de corto plazo, con máximos y mínimos más altos. Es una situación bastante llamativa. Y lo que ocurre cuando hay tantos traders cortos en el mercado es que, si el precio sube, todos esos cortos se liquidan automáticamente, lo que impulsa el precio todavía más hacia arriba. En otras palabras, cuanta más gente apueste en contra de Bitcoin, más combustible hay disponible para una subida más fuerte. Eso es una buena noticia para quienes tienen posiciones alcistas. La zona de mayor concentración de liquidez está justo por encima de 76,000, específicamente alrededor de 76,100 a $76,300. Ese es un objetivo muy probable para el precio en los próximos días. No existe ninguna garantía absoluta, pero es un nivel al que hay que prestar mucha atención porque tiene muchas papeletas de ser alcanzado. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, llevamos aproximadamente medio año moviéndonos lateralmente, alternando pequeños movimientos alcistas y bajistas sin una dirección clara. Eso indica que no estamos ni en temporada de altcoins ni en una fase de dominio claro de Bitcoin. Hay mucha correlación en el mercado en este momento. Pasando a Ethereum, en el gráfico de 3 días, la situación es muy parecida a la de Bitcoin. El precio está muy cerca de intentar una ruptura por encima de la resistencia clave situada alrededor de los $2,400. Si se confirma una vela de 3 días o semanal por encima de ese nivel y el precio se mantiene en la zona entre $2,200 y $2,400 después de la ruptura, estaríamos ante una señal alcista muy significativa que podría marcar el inicio de una reversión de la tendencia bajista mayor, con potencial para extenderse durante semanas o incluso meses. El siguiente objetivo en ese escenario sería la zona de los $2,800. Pero insisto, primero necesitamos la confirmación. Sin cierre de vela por encima de 2,400, no hay señal. Si hubiera algún retroceso de corto plazo antes de eso, esperaría soporte entre $2,150 y $2,250. En XRP, el análisis semanal muestra que la tendencia bajista mayor todavía no ha concluido formalmente, aunque el precio sigue aguantando sobre el soporte importante de $1,30. En el gráfico de 4 horas, tras superar la resistencia de $1,38 a $1,39, el precio ha avanzado hacia la siguiente zona de resistencia entre $1,44 y $1,47,
una zona que lleva semanas marcada en los gráficos del canal sin haber sido modificada. Y justo ahora el precio está comenzando a mostrar rechazo exactamente en esa área, tal como se esperaba. Es posible que veamos un pequeño enfriamiento de 1 o 2 días, pero dentro del contexto alcista general que sigue vigente en el corto plazo. Solana, por su parte, también sigue dentro de un amplio rango lateral entre los 75 y los $105 aproximadamente. En el gráfico de 4 horas, el precio está chocando contra la resistencia de 88.60 a 90.60 dólares, también marcada en los gráficos desde hace varias semanas. Además, coincide con una señal de sobrecompra en el RSI, lo que hace muy probable un pequeño retroceso en el corto plazo. Si ese retroceso ocurre, el nivel de soporte más importante a vigilar es la zona de 85 a 86 dólares. Por último, Chainlink sigue técnicamente en tendencia bajista en los marcos temporales mayores, oscilando entre el soporte de 7,90 a 8,50 dólares y la resistencia de 9,50 a 10 dólares. Ahora mismo el precio está probando esa resistencia superior. Si se confirmara una vela de 3 días por encima de los 10 dólares con cierre y mantenimiento sobre ese nivel, el siguiente objetivo sería la zona de los 12 dólares. Pero mientras no se confirme esa ruptura, seguimos dentro del rango y hay que ser cautelosos. En resumen, Bitcoin está en un momento crucial. El mercado de acciones ayuda, la liquidez al alza presiona y la tendencia de corto plazo es alcista. Solo faltan las confirmaciones. Mantente atento, no te dejes engañar por los pequeños retrocesos y nos vemos en el próximo video.